quiero preguntarte por el post-debate. ¿Por qué se diluyó? ¿Por qué la gente el lunes ya estaba viendo la final de MasterChef Celebrity segunda temporada, querido Osvaldo? Bienvenido. Bueno, primero, muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista, querido Quique. Aunque bueno, hoy en día creo que ya ahorita es más parecido a algunos parientes tuyos, ya no solo por la sangre, sino parece en lo ideológico también, al menos en lo comunicacional. Aquí, hermano, un poco triste porque yo crecí con mis joyas, entonces ya me di cuenta que voy a tener que cambiar las joyas de cocina aquí, pero ellas me han acompañado casi 30 años, pero bueno, en todo caso, un gustazo estar aquí. Digamos que el debate es un factor, ¿no? Es un elemento más dentro de la esfera de todos los actos y acciones que están dentro de la comunicación de una campaña electoral. Una elección no se gana en una noche. Hay una serie de eventos y de actos que hacen que esto concluya con un resultado que a veces es favorable y a veces no. En todo caso, el tiempo, digamos, ha pasado, ha habido una conversación, pero me da la impresión de que las próximas 3 semanas van a ser las más determinantes. Me parece que hubo un cambio muy interesante. Ya no era el outsider hijo de Alvarito, sino el presidente en funciones, con todo lo que eso representa, desgaste, cuestionamientos, etcétera. Y por otro lado, ya no era la Luisa retadora, ya no era, perdón, la Luisa favorita del debate anterior del 23, sino la Luisa retadora, lo cual indudablemente cambia los roles. Y bueno, desde mi punto de vista, Noboa tenía que ganar ese debate como para, digamos, fortalecer su posición, y me queda claro que eso no pasó. Sí, no, en realidad fue un debate altisonante, con algunas incluso acusaciones al viento, un poquito a ratos hasta incómodas de ver, ¿no? Oye, y estos temas, los temas que surgen del debate, porque yo estaba revisando y en Google Trends, por ejemplo, el tema que surge del debate, que más la gente está consultando, que más está investigando, es María Moreno. María Beatriz, ¿no? La Bachita, que parece que ese era el apodo, que es la presidenta de ADN. Ese tema, ese nombre, Luisa González lo trajo a colación varias veces. Y al parecer es del que más atención se ha llevado. Ayer hablé con un abogado y él me explica que es una indagación previa. El caso está en fiscalía, pero fiscalía lo está investigando por algo. La señora está siendo investigada previamente, todavía no hay cargos, por narcotráfico. Entonces esto, Osvaldo, va a jugar un papel en los 17 días que nos quedan, o va a ser más relevante lo de la Rana René, o va a ser más relevante lo de Noboa Trading, o lo de Petro Noboa, o lo de ligados, qué sé yo, lo del TDH. ¿Qué temas crees que ganen? Bueno, primero una aclaración, no es mi pariente la señora ya. Yo siempre tengo que aclarar que no soy pariente de Lenín Moreno y ahora de esta señora. Todo el mundo me pregunta si tengo algún tipo de parentesco, y no, yo soy Moreno de Columbe, Colta, Cantón Chimborazo. Por el calor no me dejo el moño ni uso poncho acá en Guayaquil. Segundo, a ver, también yo creo que hay que hacer un baño de no sé si honestidad intelectual. Estamos en un país donde por un meme te allanan la casa, pues, ¿no? O sea, también aquí vivimos en un país donde por cualquier cosa te allanan la casa, o te investigan, o te dan una instrucción fiscal, o te meten preso. O sea, ojo con ese detalle. Sí, yo sentí que parte del debate, en algún momento pensé que eran concursantes a fiscal de la República y no a presidente de la República, de la Nación. Pero ¿por qué te digo esto? Porque eso en la parte, digamos, te lo diría como ciudadano desde las pantallas. Ahora, en el campo de la comunicación política, me parece a mí que hubo dos quizás, quiero tratar de adivinar, porque no tengo, digamos, no estoy cercano a esa campaña, pero al menos lo que yo concluyo son dos cosas. Hay un dato muy importante. Cuando me dicen, ¿por qué Luisa fue tan agresiva? A ver, hasta hace 6 meses, mira, esto es fresquito, cuando tú preguntabas el perfil del presidente ideal, lamentablemente, no vengo aquí a decir si está bien o si está... Todo lo que sale, no va a ser como una abuela muy querida que yo tenía, que cuando le salieron los triglicéridos en 1000 quiso demandar al laboratorio, pues, ¿no? Entonces, en los estudios que yo vi hace unos 6 meses,
poquito, unos 5, casi 6 meses, dentro del aspecto de presidente ideal, tenía que ser hombre, ¿sí? Pero lo interesante es que cuando pasabas al quanti, cuando ya no lo hacías quali, sino quanti, ya lo materializabas en cantidad, el porcentaje más alto, pero bastante significativo, era el porcentaje de mujeres las que estaban de acuerdo que el perfil tenía que ser hombre. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, quizás, insisto, estoy especulando y estoy tratando de concluir los por qué. Quizás la agresividad fue como para masculinizar un poco a Luisa en ese debate. ¿Ok? Quizás, quiero pensarlo. ¿Por qué? Ok, ¿por qué no votas? ¿Por qué? Y voy a ir más fondo, es que no quiero que los gremios feministas me incendien. Yo, de hecho, me considero en algunos aspectos estudioso del movimiento feminista, que para mí es un fenómeno político, más allá de la militancia que pueda tener el tema. Y dentro de los por qué, imagínate que la gente te decía, no, una mujer no, porque es más débil, por esto y por aquello. Muy sentimentales para el poder, fíjate tú. Entonces, quiero pensar que la agresividad quizás fue como para masculinizar ese aspecto, ¿no? Que es firme, que es esto y que es aquello. Segundo, el otro aspecto sobre lo del narcotráfico. Yo creo que también esa fue una estrategia probablemente como para, porque de hecho Novoa arranca, acuérdate que Novoa, a los grupos del narcotráfico y el crimen organizado, ellos se han pasado prácticamente toda la campaña insinuando que, acuérdate cuando el presidente lo dijo, de hecho yo soy, uno de mis mayores virtudes es que dudo mucho, y todo, ahora como hay tanta fake news, tanta inteligencia artificial, todo lo corroboro, y a veces hasta llamo, como hay tantos amigos como tú en los medios, ponte Eduardo Mendoza, oye Eduardo, hay una entrevista en I99, ¿no te la han tocado? Esa es, sí hermano, tú sabes que aquí nadie mete mano. Ah, perfecto. Puse ejemplo de Eduardo, por si acaso. Entonces, cuando yo escucho al presidente decir, el crimen organizado votó por su candidato, pues yo me quedé, o sea, qué ligereza de narcotizar, de adjetivizar de narcotraficante a toda la humanidad. Entonces, quizás la estrategia, porque el presidente arranca con el tema de los narcos, y ella le empieza a decir lo de María Beatriz Moreno, le empieza a decir lo de sus empresas, y bueno, fue como una dinámica de ustedes me acusan de narcotraficante, pero son ustedes los que están ahí. Y fíjate que el presidente me da la impresión que fue bastante, para mí fue sorprendido, yo lo sentí sorprendido, yo lo sentí, quizás no se lo esperaba, ¿no? Entonces, esas para mí serían las dos respuestas. Lo primero, masculinizarla por el tema de que el tema de mujeres es una desventaja en una elección presidencial, al menos en el Ecuador de hace 6 meses. Y segundo, el tema, digamos, de arrebatarle la bandera de, tú me acusas de narco, ok, ustedes son realmente los narcos por esto y aquello. Ojo, la que tiene que decidir, espero algún día, una fiscalía realmente eficiente, una fiscalía imparcial, no lo que tenemos hoy, que me parece que es una fiscalía que por un meme, tú y yo podríamos ser allanados esta noche. Así funciona la fiscalía hoy día. Ahora, eso, hay que dejar claro a la gente, es parte de los elementos de un debate. Entonces, para yo no entrar en decirte, no, Luisa fue la gran ganadora, salió vencedora, te puedo afirmar que Novoa no salió vencedor, lo cual sí es un problema para la campaña, porque en todos los ejercicios de los debates la había sacado, o había salido muy bien, o la había sacado lata, digamos, no siendo un poco despectivo. Entonces yo sí creo. Ahora, ¿se ganan o se pierden las elecciones por debates? No. Cuando termina un proceso, digamos que estamos hablando del 14 de abril, espero que me invites. Ahora sí estoy un poco más, te aviso antes de que mi hijo entre a clase. ¿Ya? Entonces, acá en Guayaquil lamentablemente no podemos usar expresos. Lo que vimos en Guayaquil, creo que lo conversamos, hice catarsis contigo, creo, una noche, sí. Tuviste la paciencia de escucharme. Lo que vimos en Guayaquil es espantoso. Yo te cuento así, presencié 2 sicariatos la semana pasada, no me los contaron, los presencié, uno con niños incluidos, con mis hijos en el carro, que tuvimos que taparles la carita, y el domingo regresando de ir a comprar, sabes que los domingos yo cocino, a mí me gusta mucho cocinar, un sicariato a 10 metros de la entrada de la ciudad donde yo vivo. Entonces eso no es vida, eso nosotros, imagínate los sectores populares, las personas que viven en las Malvinas, que sus hijos desaparecen, realmente lo de Guayaquil es espantoso, esto no es vida. Entonces, el 14 de abril, probablemente, cuando estemos analizando, que ya me autoinvité, de una vez ponme 11 de la mañana el 14, por favor. Ya estás pues. Entonces, cuando estemos analizando, podría pasar que yo te responda, ¿por qué perdió Novoa? ¿Por qué perdió Luisa? Porque hay que ser honestos intelectualmente. Yo creo que está para los dos todavía. Probablemente en lo que he visto, Luisa tiene una ventaja de 1.5 o 2 puntos, pero hay que ser honestos intelectualmente. Todavía está en el margen de error, pero está en ascenso, al menos en lo que yo he visto. Pero 2 puntos no es suficiente, porque acuérdate que el margen de error, por más que tengas el tracking más grande del universo, siempre es 1.5, o sea, es complicado ese tema. Pero en todo caso, el día que tengamos los resultados y gane el ganador, valga la redundancia, yo te diré
Una elección es como un avión cuando se cae, ¿ya? Se cae por diferentes elementos. No es que esa noche el avión se estrelló. Hubo un mantenimiento que se realizó hace 3 años y había que cambiar un repuesto que lo adaptaron, pero resulta que ese repuesto debía tener por lo menos 5.000 horas y no 10.000 y lo dejaron pasar a 6.000 horas, se fatigó, hizo una chispa en la hora 7.000 y en la 8.000 esa chispa llegó el hidráulico al tanque y ¡boom! Se cayó el avión. Entonces, las elecciones son igualitas. Hay una serie de eventos que hacen que finalmente ganes o pierdas una elección. Oye. Pero hay un factor adicional. Y con esto concluyo. Cuidado. El principio y el fin de Noboa no llega el 13 de abril. Yo creo que él tiene un mérito. Él ha jubilado a toda la clase política del centro a la derecha, empezando por Jaime Nebot, ¿sí? Y es un tipo que tiene menos de 40, donde la generación de él tiene una expectativa de casi 100 años. O sea que hay 50 o 60 años probablemente de actividad política de Daniel Noboa. Y Lazo y Romo también. Oye, dijiste lo del avión y se me ocurrió que además en las últimas veces que nos ha tocado elegir alguien, ha pasado que las tendencias se han movido en los últimos días. No sé si estás de acuerdo. Pasó con Daniel de una manera dramática que poquísimos, creo que fueron 1 o 2, lo vieron venir. Y también de alguna manera pasó en la primera vuelta, que creo que ese resultado de 16.000, 17.000 votos de diferencia tampoco estaba en los planes de tanta gente. Entonces siento como que los procesos de la caída de los aviones es al final cuando más se cae. El avión, cuando se está cayendo, al final de la caída es cuando más se cae. ¿Tiene alguna lógica lo que estoy diciendo o ya dañé la analogía? Claro, o sea, pero es un proceso. Es como cuando empiezas con un dolor, no le paras bola, y ya cuando llega el médico, oye, pero si tenías un cálculo en la vesícula, si hubieras venido hace 3 meses, lo hubiéramos disuelto. O sea, es igualito. Es que mira, por eso, Quique, cuando me dicen, oye, para que nos ayudes en una campaña, a ver, yo no hago campaña, de hecho el marketing me genera urticaria. Yo lo que trabajo es en procesos de construcción de poder. Eso es lo que me digo. Yo te puedo ayudar en un proceso de construcción de poder, te puedo ayudar a asesorar. A mí no me pidas marketing, diseños, para eso están obviamente la gente que hace marketing, que son profesionales. ¿Y qué es un proceso de esos? ¿Perdón? ¿Y qué es un proceso de construcción de poder como los que señalas? Un proceso de construcción de poder que primero tiene que entender la persona que quiere meterse en estos temas, que son procesos, que esto de los oxides, de los productos enlatados, de los hágame el Bukele de Atuntaki, hágame el Obama de Pujilí, eso no existe. Son procesos, y procesos que empiezan por etapas, empezando por una investigación. Y sabes que ahora, adicional a esto de investigación, yo tengo 2 grandes temas ahora cuando empiezo un proceso de construcción de poder. El primero, la investigación, que es fundamental. Y el segundo, desintoxicar digitalmente a los candidatos. El mismo trabajo que he hecho con mi hijo de 7 años, de quitarle la H, que es el celular, digamos, lo mismo tengo que hacer con los políticos. Ahorita tú tienes que desintoxicarlos digitalmente, explicándole que el tema digital debe ser accesorio a la campaña y no la campaña accesoria a lo digital. Pero bueno, adicional a eso, tendría que añadirte un dato adicional, que es muy importante que ya sobrepase el análisis y por la objetividad y el respeto a la audiencia en general. Porque todo el mundo me dice, te lo voy a decir con respeto, no que Radio Centro, Radio Pichincha, un momentito. Yo creo que Radio Pichincha tiene mucha audiencia que no es de izquierda, son gente que debate, que escucha, que se informa. Y en líneas generales, a toda esa audiencia que nos está escuchando, yo creo que la foto del país actual amerita que tanto Luisa González, que estoy seguro que lo tiene claro, y ojalá el presidente, de que los indicadores actuales de la República, yo creo que son los peores incluso del 2000 o de la amenaza de la guerra con el Perú antes de la firma de la paz. O sea, yo creo que el país está, o sea, te lo voy a decir crudamente, como vamos, la próxima consulta popular va a ser si queremos ser parte del Perú, si queremos ser parte de Colombia. O sea, ya solo faltan cascos azules. Y cuando te pones a investigar, nosotros tuvimos la tasa más alta, y esto te conversé en alguna ocasión, de escolaridad hasta el 2017, llegamos al 97%, ahorita estamos en el 86%. Eso que es un escándalo en la UNESCO. Uy, Senegal subió 1 punto en el analfabetismo, qué horror, Uganda subió medio punto. Bueno, aquí habría que preguntarle a un experto, si ha bajado 11 puntos la escolaridad, ¿cuánto se traduce? Yo soy enemigo de ser todólogo, ¿no? Para eso está Dají, y creo que hay un médico conocido en las redes que también se dedica a explicar todos los temas. Yo no soy experto en todo, pero deduzco que si baja 11 puntos la escolaridad, implica que el analfabetismo ha aumentado. No sabría decirte la cifra, pero ese tipo de discusiones los tiene la UNESCO con países, digamos, al borde de la desintegración.
el tema de la seguridad, Durán, Machala, Guayaquil, Puerto Viejo, Manta, entre las ciudades más peligrosas del planeta, y Durán no es la más peligrosa del planeta, cada año rompe su récord como la más peligrosa de la historia en ciudades que son menores de 1 millón de habitantes. Entonces, ese país, la falta de acceso la tragedia de las clases medias, por ejemplo. Imagínate tú, ayer escuchaba a un grupo de personas, de profesionales que han formado un frente. Mira que no me acuerdo a quién apoyaban porque no alcancé a escuchar, pero nos contaban, por ejemplo, que hoy en día, que ellos nos decían, en la época del correísmo, el correísmo acercó, o sea, digamos, desmitificó, acabó con el prejuicio que tenían las clases medias con el IES y sobre todo la parte de salud. Las clases medias ya usaban la salud del IES hasta el 17. Ahorita vas y no encuentras un algodón, literalmente, por más de que se hagan publicidad, de que inauguran un centro y vas y no valen ni los rayos X. Entonces eso, ojo, y tú dices, ¿y por dónde va eso? Que hace que los usuarios, digamos, del IES terminan cayendo en manos de las famosas prepagas, no voy a decir marcas, de salud privada, que te mienten con las coberturas, que es una tragedia cobrarle. Entonces, pagando IES, las clases medias, entonces me decía, escuchaba en ese medio esta persona que decía, queremos que nos rescaten de las prepagas de salud privada y le devuelvan el IES a los afiliados, sobre todo en la parte de salud. Otro tema que me quedé también pensando, el tema de las tasas hipotecarias de interés. Alguien presentaba una tasa de amortización que, por decirte, por $50,000 en el 17 pagaba 500 mensuales y hoy día por 40,000 paga 800, ¿no? Entonces, ese tipo de discusiones que sin irte lejos, Perú y Colombia, olvídate de Venezuela, de Cuba, de Estados Unidos, de México, hablemos de nuestros vecinos inmediatos, que son los que nos tienen lo que se llama hecho una pinza, Colombia y Perú, con pesos y con soles, con ¿cómo se llama la presidenta? Apellido, no se me graba el apellido, la Duquerque, ¿cómo es la presidenta del Perú? Boluarte. No recuerdo. Esa señora, con esa señora que para mí es una pésima presidenta, y con Petro, que la derecha lo achaca, el manejo económico, estamos años luz. Entonces, imagínate que un ecuatoriano de nuestra edad, de 40, de 30, 60, una persona en esa media, trabaja para pagar 3 casas por pagar una, en los años más productivos de su vida. En cambio, en el vecindario, el viaje de Estados Unidos, Panamá, en Colombia y Perú, estando en soles y estando en pesos, la tasa hipotecaria es más baja. Terminas pagando casi media, casi. Entonces, esa creo que es una de las tragedias que viven las clases medias. El hecho de la inseguridad, que no queremos irnos del Ecuador, o sea, tenemos la tasa, lo de Guayaquil no te lo podía escribir porque ir a la tienda es un ejercicio de alto riesgo. Los secuestros, el ir a Quevedo ya es imposible. Si a ti te hacen a las 5 de la tarde ya no puedes, te quedas atrapado en Quevedo, simplemente no puedes salir. Entonces, esa foto del país creo que sí está llegando a determinados sectores de las clases medias, sobre todo, que creo que han sido las grandes perdedoras de estos últimos gobiernos, fundamentalmente, es la que creo que hay que analizar. ¿Por qué la educación pública, la educación privada, que se había reducido al 25, volvió a subir casi al 40? Entonces, ese tipo de agendas yo son las que creo que los próximos gobernantes, ojalá gane quien decida, lo tiene que asimilar, incluso el actual presidente. Porque con ese panorama que tú muy bien describes, yo entendería por qué en la Revolución Ciudadana, por ejemplo, se les ocurrió que Luisa tenía que ser un personaje más histriónico, más energético, más enérgico. Tal vez también para estar acorde con la situación actual del país. Yo vivo en Quito, en la parte del centro norte. A mí, la verdad, de vez en cuando se oye por ahí algún disparo, pero es una vez a la semana y resulta que ha sido un cohete. Y en Guayaquil no es así. En Guayaquil, en la costa, en algunas ciudades están viviendo una tragedia. Lo de Guayaquil es increíble. Yo te juro que a veces digo, la gente en la costa votó sí mayoritariamente por la RC5, pero no entiendo bien por qué no fueron todos. A veces no entiendo bien por qué no fue toda la costa. Aquí te puedo dar un dato que es importante. Y hay que decir la verdad. En Guayaquil no ganó la RC5. Yo estoy de la tesis, aunque bueno, algunos analistas hasta me hicieron la corrección. Incluso, bueno, me mandaron un video como de 2 horas que no tengo. O sea, si quieres que te vea 2 horas de algo, tienes que pagarme. De eso vivo yo, bueno, eso para estudiar algo. Yo soy de la tesis, aunque hay gente que me lo refuta, y bueno, y esa es la idea del debate, de que uno de los grandes problemas que tiene el RC5 son las clases medias, especialmente la de los pueblos urbanos. ¿Y en qué me baso? Yo sí me di el trabajo de investigar
cantón por cantón. No, no es que uno, los 200, casi 50, 240 y algo, no me acuerdo, uno por uno, vi los resultados cantón por cantón. Ya no me pidan las parroquias, alguien tenía que financiar ese estudio. Pero en todo caso, de las 24 capitales de provincia, la Revolución Ciudadana gana creo que en 4 o 5, pero en todo caso en las que gana, salvo Puerto Viejo, Manabí, que es otro país, pues, ¿no? Salvo Manabí, Manabí y, si no me equivoco, creo que Machala, en las que gana penales. En Babahoyo gana por décimas, en Santo Domingo gana por décimas, y se me escapa alguna provincia más. En las únicas provincias que gana con contundencia en capitales, en Manabí y creo que en El Oro, se me escapa alguna. En Guayaquil pierde, pero gana en Guayas, porque mucha gente me habla de Manabí, pero tú revisas, por eso es importante los datos electorales. Cuando tú revisas los datos, se me ocurre Naranjito. Un abrazo a la gente de Naranjito, cantones arroceros, Daule. Allí es casi, parece Tosagua, 4-1, 3-1 gana la Revolución Ciudadana. Realmente la Revolución Ciudadana gana en Guayas por los cantones, no por Guayaquil. O sea, la ruralidad, digamos, es el fuerte. Que la ruralidad es donde la Revolución Ciudadana, al menos en la costa, arrasó. Porque te pones a revisar, insisto, las capitales de provincia, donde están los grandes polos urbanos, ya menos, bueno, en Quevedo sí ganó bien la Revolución Ciudadana, pero en Babahoyo, por ejemplo, creo que pierde o gana por décima. Oye, otro dato perdón que te interrumpa, pero otro dato que creo que impresiona en estos días, no sé si viste, que alguien se tomó la molestia de sacar el Ecuador continental de el exterior, de todo lo que los ecuatorianos votan en España, en Europa, Estados Unidos, Oceanía y tal, dejarlo a un lado y medir solo el Ecuador. Y en Ecuador ganó Luisa, como por 100 votos. Y según yo revisé todas las jurisdicciones del exterior, y de lo que recuerdo, esos 17,000 votos que le dieron la ventaja al presidente en primera vuelta, estaban principalmente en Estados Unidos, en España y en algún otro lugar. Ahí estaban los 17,000 votos con los que ganó, porque Luisa ganó en Ecuador por una diferencia ridícula. Eran 100 votos, Osvaldo. No sé si leíste aquello. No, te agradezco infinitamente por esta información, ¿no? La voy a añadir y te voy a citar. No lo sabía. Ya te mando la fuente original. Yo creo que ese es el tipo de debates, discusiones. Lamentablemente, o sea, créeme que el batallón de influencers que han aparecido y que les dan micrófono me hace extrañar a los Ecuador Libre, créeme. Entonces, realmente estamos en una etapa en la que los datos tienen que ser fundamentales. Lo que pasa en Guayaquil, por ahí escuchaba alegremente que alguien decía que el voto de la costa es por cercanía o por lo que sea, pero es una contradicción, porque en Bogotá, por ejemplo, que es el bastión, ponían de ejemplo a Colombia, en Bogotá siempre ha sido el bastión de la izquierda, Colombia Humana, Clara Rojas, o sea, siempre en Bogotá, y de hecho se estudia muy poco nuestro vínculo con Colombia. Recordemos que fuimos parte de Colombia, básicamente por una tradición de Santander, Flores y Páez, que terminamos fragmentados y en la periferia de las relaciones internacionales. Pero al margen de eso, creo que los datos son fundamentales. O sea, la situación actual del Ecuador. Y hay otro dato, pues. De ese dato que te di de educación, ¿ya? Esa deserción se concentra en la costa. Es una brutalidad. Se concentra en la costa. Entonces, el hecho de que aquí ya nadie usa expreso, por decirlo, bueno, sí lo usan, pero muy pocos padres, o sea, ya los padres de familia nos turnamos, por ejemplo, para llevar en convoyes a la escuela a los hijos. Eso no es vida, pues, mi querido Quique, eso no. Y te pones a pensar. Yo me acuerdo, mira cómo es la vida. Yo en el 2010, muy joven, soltero, tenía una conversación de si me quedaba o no me quedaba en México. Estuve a nada de quedarme en México, temporadas extensas, y cuando uno te pasa temporadas se vincula, se enamora, trabaja, etcétera. Y uno de mis argumentos, porque ¿qué quieres que te diga? Mi papá, mi mamá de 8 meses la traía por su trabajo. Él trabaja en un organismo multilateral, él trabaja en la Organización Panamericana de Salud. Entonces a mi hermano de 9 meses de Puerto Rico la trajo mi mamá a tenerlos acá. A mi hermana de meses en Costa Rica. O sea, yo tuve eso, yo viví eso, de que había la obligación de parir a los hijos en el Ecuador. Y eso hice yo con mi hijo, mi primer hijo casi nace en Colombia, mi esposa es allá. Entonces te pones a analizar un poco. Yo decía, mi argumento era, mira, México tiene 22 muertes violentas, es muy peligroso. Y ahorita yo vivo, si tú pones, bueno, yo estoy en San Borondón, o en lo que se llama San Bocinque, digamos. Entonces yo estoy en San Borondón y
Y solo San Borondón tiene 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Guayaquil tiene 68. 3 veces ¿Ya? lo que tenía México en ese entonces. No, México tenía 22, o sea, el triple, pero hay un dato más importante. El Salvador de Bukele, Bukele, era 50 muertes violentas. Pero si tú sumas la zona 8, que es Daule, Guayaquil, Sambo y Durán, te podría decir que la media son 100 muertes violentas. Y a mí me parecía México con 22 muertes violentas, ese era mi argumento para no quedarme en México, y al final lo cumplí. Y yo veía a colegas, sobre todo españoles y venezolanos, que también hubo una gran ola migratoria de españoles en ese tiempo, y yo decía, no, uno no puede irse de su país, y para que veas cómo son las circunstancias. Yo ya he cotizado, he investigado cuánto me costaría vivir como vivo en Perú, cuánto me costaría como vivo en Colombia, cuánto me costaría como vivo, porque a Estados Unidos no iría ni así me mantenga el Departamento de Estado. Yo me he excusado como 3 veces de invitaciones para conversar con el embajador. ¿Qué te voy a conversar yo con un embajador de una potencia extranjera? Yo sé que hay gente que hace fila, y ya pronto un libro que yo tengo voy a publicar incluso ya algunos chats que no son nada oscuros, ¿no? Rechazando esas invitaciones notarizadas en un libro un poco que narro el Ecuador que yo he vivido los últimos 10 años. Pero en todo caso, te pones a ver, y te pongo otro ejemplo. Con lo que pago yo en seguridad privada de mi esposa y mi hijo, porque yo soy como Alfaro, todo para la patria, nada para nosotros. Yo tengo un segurito de, digamos, medio bajito, pero ellos tienen uno alto. Con lo que pago por los dos, yo podría afiliar en Colombia y en Perú a mi suegra, a la persona que colabora con nosotros, a mis 2 hijos, a mi esposa y hasta un programa para mascotas, con más cobertura por lo mismo que pago por 2 personas. El Ecuador es carísimo. Uh-huh. Entonces, estamos viviendo una situación, querido Quique, pues ya veo que aquí se habla de todo. Yo me quedé con lo de las ollas, hermano. Voy a tener que cambiar de ollas, qué pena. Yo las amo, ellas han crecido conmigo, pero voy a tener que cambiar de olla. En todo caso, la situación actual del Ecuador, y eso es importante hacer conciencia, si no se mejora, si no hay un cambio sustancial, esto va a desaparecer. Si tú te pones a pensar, la política exterior... No, se me cortó. Y a veces, yo te lo digo abiertamente. ¿Ahí me escuchas? Sí, hola. Está perfecto. Te recuperamos enseguida. Te lo digo abiertamente. La situación del país, por ejemplo, y esto no te hace enemigo de un gobierno, aunque es peligroso ser enemigo del gobierno, creo. Pero te pones a ver la política exterior, por ejemplo. Un desastre. Una señora con la que podemos hablar de champán, de perfumes, pero no de política exterior, con todo respeto a esa señora. Mira, ningún presidente vino a la cumbre iberoamericana de naciones. Por ejemplo, el ministro de Defensa, un señor que entiendo que manejaba artes marciales, compañías de seguridad, o sea, ¿qué puede hacer un señor, con todo respeto a ese señor, del ministro de Defensa? El ministro del Interior, que es un buen tipo, entiendo que es una buena persona, pero es una persona que ha trabajado en seguridad de empresas, camaroneras, bananeras, circuitos cerrados. O sea, ¿qué puede hacer el Ministerio del Interior una persona que no tiene formación en seguridad? Entonces, si eso no cambia, porque hay que reconocer también que Novoa podría cambiar, ganar, yo creo que el país, mi querido Quique, se va a la desintegración. Oye, cuando empezamos hablaste de unos ciertos estudios demoscópicos que habrías por ahí ojeado entre tus curiosidades y que dices que hay una tendencia a que la diferencia de 2 puntos a favor de RC se siga creciendo, ¿no? Vaya en aumento. Ahora, yo veo que hay algunas muestras del gobierno de eso, ¿no? De que tienen un resultado a cuestas y que tienen que remontar. Y claro, mi pregunta más o menos un poco rara que te voy a hacer es, ¿puedo en 18 días remontar 16 meses de una gestión gubernamental, en algunos casos muy deficiente? Oye, por darte un ejemplo reciente, lo de Esmeraldas, ¿cómo va a ser que mueran 2 ríos, tengamos kilómetros de contaminación, cientos de miles de afectados sin agua, sin su sustento porque se mueren los animales, se daña el campo, y resulta que la ministra sale a decir, no, son 3,000 barriles, y resulta que tenían un informe hace 5 días de 25,000, y mi pregunta también ahí que te quiero meter así de refilón, es ¿por qué deciden mentirnos? ¿Cómo se entiende la política esa de tomar una decisión de engañarnos? Es decir, no, ¿sabes qué? Porque una cosa es decir, mira, no tengo todavía los números de los barriles, yo calculo que entre 3 y 15,000, eso sería una cosa, pero hablar de 3,000, habiendo un informe
que ya se hizo público, que decía 25,000, como muchos expertos vaticinaron, eso es deliberadamente decidir optar por mentir. Osvaldo Moreno, quiero que me expliques eso, y con eso ya nos vamos despidiendo, y te agradezco tanto por haber estado hoy, y el 14 de abril estás ya en agenda. Pero claro, con mucho gusto, para mí es un honor estar aquí. Yo te acompaño. Han sido un poco días complicados por el tema laboral y por tantas cosas, pero acá estamos. Solo una aclaración. A mí me parece que el gobierno sigue atrapado en la primera vuelta. Me parece que todavía, pero ellos mismos se empantanaron con lo del fraude, con esto, con aquello. No viró rápido la página del presidente. Creo que eso que ha sido un error que ellos han cometido. Ahora, sí, Luisa ha crecido, eso solo te lo añado, pero muy lento. Desde, por lo menos lo que yo he visto, desde que terminó la primera vuelta a la fecha, ha ido lentamente, muy lentamente, porque la edición es bajita. Y está, al menos lo que yo había visto, 1.90, 1.80, casi 2 puntos arriba. Lo cual yo honestamente te diría, está para cualquiera porque sigue en el margen de error. Ahora, y no hay que mentirle a las personas. Decirte, ¿sabes qué? Luisa está a 5 o 6 puntos arriba. Al menos lo que yo he visto está a 2 arriba, pero yo tengo que ser honesto intelectualmente, sigue el margen de error. Pero lo interesante es que eso ha ido creciendo paulatinamente, muy lentamente. Uh-huh. Segundo, si esto puede cambiar, hermano, vivimos en un país que se resetea en un segundo, ¿no? Y aquí cualquier cosa puede pasar, así que podría pasar cualquier cosa. Yo no puedo afirmar, me encantaría afirmar, ¿va a ganar Juan, va a ganar Pedro? No. Puede ganar todavía cualquiera, pero creo que va a depender mucho del trabajo de territorio, del músculo, y en eso creo que tiene ventaja el RC, que tiene estructura, tiene aparato, tiene movimiento. Lo otro es un aglutinamiento coyuntural de personas del centro a la derecha, donde hay anticorristas radicales, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué tan orgánico se maneja. Y sobre lo de mentir, bueno, pues yo te hago una reflexión dolorosa. En un país donde la vida no vale nada, calcula tú la honra. ¿Cuánto puede costar? La palabra. Yo soy de la tesis y abiertamente lo digo, que hay que regular, ojo, las redes sociales, pero cuando hablo de regular, que ya están reguladas, yo me refiero puntualmente a la cuenta, a la red X o Twitter, para efectos de la suscripción. Ya tú en Facebook no puedes abrir una cuenta alegremente, tienes que mandar un documento oficial que ellos lo verifican y tú abres tu cuenta. Eso no pasa en X, por eso tú ves a X inundado de GDOs, lo que yo denomino los grupos de difamadores organizados. Creo que es momento de tener un debate en ese sentido, porque yo leo cada estupidez, cada mentira, cada chifladura, y creo que es momento un poco de hablar de ese tema. Entonces, y eso no es que la libertad de expresión, no, es la responsabilidad de que una red documente a las personas que forman parte, para que no haya @X invente que cualquier persona es un delincuente. Entonces, en ese sentido, si no vale nada la vida, calcula la honra, y hemos llegado a un punto donde los políticos nos mienten de la forma más descarada. Y te voy a decir una cosa, me da muchísima pena, yo he tratado de evitar comentar sobre la Inés Manzano, porque ella es hija, y te lo voy a decir abiertamente, de uno de los hombres que yo más he amado en el ámbito académico, que es el doctor Bernardo Manzano. Es una institución, es un hombre que está al menos en mi lista de docentes, como Ramiro Larrea, que ya falleció, como Jorge Zavala Vaquerizo, que ya falleció. O sea, yo la verdad a Bernardo Manzano le tengo un respeto infinito y me cuesta, pero ineludiblemente cuando tú estás en el ejercicio de lo público, estás sujeto a aquello, y sí me sorprende bastante, sabiendo hija de quién es, que es un tipo fuera de serie y está vivo, nos digan ese tipo de situaciones, bueno, por el ejercicio del poder. Yo la verdad toco madera, porque si algún día, no sé, pues cayera en la tentación de ejercer un cargo público, que a mí sí se me complicaría, sobre todo en casa, no sé si por ser orgánico saldría. El caso de Roberto Izurieta, otra persona a quien yo le tengo mucho respeto, sobre todo profesional, decir alegremente que se llevaron el embalse con balde. O sea, ya esos insultos a la inteligencia. Y sabes que lo peor de Inés Manzano, tratándose de un tema que sí domina, porque ella es ambientalista, es una autoridad en esa materia. Ella toda la vida ha sido un referente en materia de medio ambiente. Entonces, qué pena. A mí me sorprende, me da muchísima pena, pero ya le tocará a ellos en algún momento, por lo menos, darle cuentas a la historia, porque no se puede tratar a la población, o no se puede hacer del ejercicio público, digamos, una
acciones de ese tipo ante, digamos, la opinión pública nacional, sobre todo en un tema tan sensible como el medio ambiente. Oye, cuando a la gente le están mintiendo, con esta sí nos diríamos así, una respuesta corta. Cuando a la gente le están mintiendo, ¿no es cierto? Cuando a la gente le dicen, no, son 3.000 barriles, pero han sido 25.000, había un informe previo. Cuando le dicen, no, la represa le sacaron con baldes del agua, o ese tipo de cosas. Eso no se impone a, por ejemplo, el odio ciego al correísmo. Porque hay un punto en el que, y me acuerdo claramente, un mensaje de un muchacho que decía, cuando estuvo Correa, la empresa de mi familia estuvo mejor que nunca. Hoy nos ha tocado cerrar 2 sucursales y estamos en peligro de cerrar otra más. Sin embargo, nunca votaría por Correa. No lo puedo ver y no sé por qué. Era un mensaje loquísimo. Entonces, el anticorreísmo más cerrado, más ciego, más a veces irreflexivo, no reflexiona ni siquiera con este tipo de política de decidir engañarte, porque una cosa, ya lo dije antes, es me equivoqué, no sabes qué, hice un cálculo mal o lo que sea, pero otra muy distinta es, sabiendo que hay un informe, decidir mentir. Eso no supera nada el odio, ¿no? Bueno, a ver, yo conozco, por ejemplo, barrios enteros. Te voy a poner un ejemplo. Donde yo vivo, el 99% son BIES. Antes del BIES era imposible tener una vivienda. Imposible, no es difícil. Imposible, con todo y dólares. Antes del BIES. Que te den una casa con 0 o 5% de entrada. Era imposible, era inviable. Bueno, y aparte te dan un bono, me acuerdo. Que yo te puedo contar esta historia de memoria, porque yo no aplicaba, porque mi padre y mi madre, tan generosos conmigo, nos heredaron algunos bienes raíces a nosotros. Entonces yo, por tener un bien, mira, el sistema es interesante, ¿no? Solo aplicabas a ciertas tasas si es que no tenías vivienda. Entonces, en mi caso, no aplicaba por tener una herencia, pero un terrenito, que ya creo que ni existe, me lo invadieron o lo vendí. Entonces, yo veo de donde yo vivo, que todos son BIES, cada 2 casas veo un muñeco de cartón, ¿no? Pero, ojo con un detalle, no es tampoco la generalidad, porque claro, existe lo que yo denomino las tías Edelmiras. ¿Quién es la tía Edelmira? Esa tía que todos tenemos un grupo familiar de WhatsApp, que manda un video donde Correa sale hablando con un médico que hace de Escobar y que están planificando todos los cargamentos de los últimos 20 años del Ecuador. Que hay gente que te los cree, pero así como hay tías Edelmira, así como hay personas que ponen lo que ponen, también hay Anas Galarzas, ¿no? Anita Galarza me ha sorprendido, ¿sí? Sí. Y yo creo que eso es un baño más que es de honestidad intelectual. Sobre todo cuando ella dijo, yo la leí hace poco, yo le tengo mucho aprecio a Anita, la conozco, a mí Ambato me parece un lugar maravilloso. Yo siempre le pido a la gente, me respetan a Tungurahua y a Manaví, porque el que la ofende le dejo de hablar, o lo denuncio, por cualquier circunstancia. Pero el caso de Anita Galarza, ella explicaba que sus hijos nacieron en el IES y ahora es imposible, no hay ni siquiera un algodón. Y no solo es Anita Galarza, mira el caso del abogado Joffrey Campaña, ¿sí? Enemigo del presidente Correa. Joffrey Campaña le fue a hacer letrolero en el juicio del Universo. Tuvieron que agarrar la seguridad presidencial porque casi se le vota al presidente Correa. Y Joffrey Campaña. Y así te puedo dar una lista interminable de amigos, interminable, que antes era en privado y ahora lo hacen en público. ¿Y sabes por qué lo hacen en público? Porque a veces me dicen, Osvaldo, hermano, estoy quebrado, no puedo trabajar. O lo que es peor, yo te digo una cosa, Kike, cantidad de amigos míos ya superaron los dedos de la mano, sin antecedentes penales, que han sido asesinados. Te voy a poner un nombre y pido justicia. Burgos, Miguel Santos Burgos, un profesional brillante, estudiante, compañero de la Universidad Católica de Guayaquil, asesinado hasta el día de hoy, ¿se sabe por qué? Sin antecedentes penales. Un hombre honesto. Vivimos en un país donde el sicariato es una industria y simplemente si le caes mal a alguien te mandan a matar. ¿Ya? Porque eso es entre ellos, es falso. El 80% de las víctimas no tienen antecedentes penales. Somos el país que más niños asesina, después de Israel, pues no, pero al menos Israel es un estado formal, donde más niños. Porque el otro problema, se me escapó de contarte, cuando yo presencio el sicariato, estos tipos cargaban un fusil. El fusil tiene una letalidad de 600 a 700 metros, por eso es arma larga. Con un fusil te vas a un avión, pues. Por eso hay tanta daño colateral, tanta víctima colateral. Y estos tipos empezaron a perseguirlo al tipo y le disparaban a mansalva. Es una brutalidad.
Entonces, no creas, tal vez hay gente que se mantiene o es un troll, qué sé yo, pero hay muchas personas, es que yo no puedo yo venir a un medio y decir, vota por tal, ¿ya? O me gustaría tal, pero sí puedo describir hechos. Ujú. Lo que a mí me enseñaron los peronistas en Argentina en ciencia política cuando yo estudiaba. Primero que nada, nunca te metas con el bolsillo de nadie, lo peor es ser denunciólogo, si no eres penalista. Y lo segundo, siempre describir los hechos políticos, no hablar ni bien ni mal. Y este Ecuador es invivible e insoportable. Entonces, créeme que hay muchas Anitas Galarza y Ujú. se me escapa una lista de amigos que están tomando la misma actitud o que se están sumando a hablar en medios de comunicación asustados, molestos y lo más importante, que ya es cotidiano. Yo tengo más de 5 amigos asesinados sin antecedentes penales, personas serias, honestas, secuestrados ni te cuento. Osvaldo Moreno en el Quique Show, gracias por haberme acompañado el lunes 14, ya estás en agenda, nos despedimos, se viene la información en la radio de las noticias, hasta siempre mi Ecuador del alma. Ese es Bonafón, ¿no? Sí, Bonafón. Abrazo, cuídate. Es que estamos futboleros desde anoche por ya estamos clasificados, ¿no? Sí, ya estamos clasificados. Aunque sea una alegría y metimos en Santiago de Chile. Un abrazo, ¿no? Gracias, Osvaldo. Cuídate.